Esta historia nos recuerda que la fe auténtica no se mide por lo que tenemos en las manos, sino por lo que sostenemos en el corazón. Es el relato de un hombre sencillo que pidió poco y recibió mucho más de lo que imaginó. No te distraigas, cada palabra es una semilla. En una tierra donde los ríos serpenteaban entre montañas antiguas y el sol hacía brillar la arena como si escondiera promesas, vivía un hombre llamado Elías. No era famoso ni poderoso, era conocido solo por su constancia y por su mirada serena, esa que solo tienen quienes han aprendido a confiar incluso cuando todo parece perdido. Elías vivía con su esposa Mara y sus 2 hijos pequeños en una casa hecha de barro endurecido y madera vieja, levantada con sus propias manos en el extremo más olvidado del pueblo. El techo crujía cuando llovía y el viento se colaba por las rendijas, pero allí dentro habitaba algo que no podía comprarse con oro: paz. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo en el río. Eran manos ásperas, cuarteadas, heridas por la piedra y la corriente, pero limpias. Cada grieta contaba una historia de esfuerzo, de días largos y de esperanzas silenciosas. Antes de que el sol asomara por completo, Elías ya estaba despierto, no por obligación, sino por gratitud. Se levantaba despacio para no despertar a sus hijos, salía al pequeño patio y se arrodillaba sobre la tierra húmeda. Allí, sin testigos, hablaba con Dios. Padre eterno, gracias por un nuevo día, gracias por el aire que llena mis pulmones y por la fuerza que aún sostienes en mi cuerpo. No tengo riquezas, pero tengo vida. No tengo abundancia, pero tengo fe. Mira a mi familia, Señor. Cuida sus pasos mientras yo salgo a buscar el sustento. Si hoy mis manos vuelven vacías, dame un corazón lleno. Y si decides bendecirme, ayúdame a no olvidar nunca de dónde vengo. Después de orar, se levantaba con una calma que no era de este mundo. Besaba a su esposa en la frente y miraba a sus hijos dormir como quien contempla un tesoro. Mara preparaba siempre lo poco que había, a veces solo arroz, a veces solo agua caliente, pero jamás una queja salía de sus labios. Confía, le decía ella, Dios no llega tarde. Elías tomaba su batea gastada, la pala heredada de su padre y una pequeña bolsa de tela donde guardaba lo que lograba encontrar. Luego, emprendía el camino hacia el río mientras el pueblo despertaba lentamente. En el trayecto, cantaba, no canciones aprendidas, sino palabras nacidas del alma, oraciones convertidas en melodía. Aunque no vea el fruto hoy, sigo creyendo. Aunque la tierra calle, mi fe habla. Aunque el río no responda, tú sigues siendo fiel. Al llegar al agua, comenzaba el trabajo paciente, mover arena, separar piedras, repetir una y otra vez el mismo gesto, hora tras hora, día tras día. Algunos días encontraba apenas polvo dorado, otros, nada, pero nunca dejaba de agradecer. Gracias, Dios, porque aún respiro. Gracias porque sigo de pie. En el centro del pueblo vivía otro hombre. Su nombre era Bruno, un comprador de oro conocido por su riqueza y por su dureza. Tenía balanzas brillantes y palabras afiladas. Pagaba menos de lo justo y se burlaba de los que no tenían opción. Y Elías era su blanco favorito. Otra vez tú aquí, decía Bruno con desprecio. ¿Crees que hoy sí cambiará tu suerte? Elías bajaba la mirada, no por vergüenza, sino por dominio propio. Dios no se equivoca, respondía. Si hoy no es, será mañana. Las risas de Bruno eran frías, pero no lograban penetrar el corazón de Elías. Porque quien confía de verdad, no necesita defenderse. Las semanas pasaron, los días se hicieron más duros, el río parecía cerrado, la despensa vacía. Una noche, vencido por el cansancio, Elías se arrodilló con lágrimas. Señor, ya no te hablo por mí, te hablo por ellos, por mis hijos, por mi esposa. No permitas que el hambre apague su sonrisa. Si debo esperar, esperaré, pero dame fuerzas para no romperme en el proceso. Esa noche, algo cambió. Mientras dormía, tuvo un sueño distinto, no confuso, no borroso. Claro, vio el río, vio sus manos, y vio a un hombre que no parecía de este mundo. Mañana, le dijo, no busques donde siempre buscas. Da primero, confía primero, y luego mira con otros ojos. Elías despertó con el corazón acelerado. No entendía del todo, pero algo dentro de él sabía que debía obedecer. Al día siguiente, antes de ir al río, compartió su único alimento con un anciano que encontró en el camino, sin dudar, sin reservas. Y entonces, más adelante, el río habló. Debajo de una roca distinta, pesada, olvidada, estaba la respuesta. No era solo oro, era confirmación. Elías cayó de rodillas, no por la riqueza, sino por la fidelidad de Dios. Y ese fue solo el comienzo. La roca seguía allí, abierta como una herida en la tierra. Elías permanecía de rodillas, con las manos temblando y el corazón latiendo como nunca antes. No era solo el peso del oro lo que lo había derrumbado, era la certeza de que Dios había escuchado cada lágrima derramada en silencio. El río corría igual que siempre, indiferente, como si nada extraordinario hubiera ocurrido.
Pero para Elías, el mundo ya no era el mismo. Con sumo cuidado, envolvió aquella enorme pepita en su tela gastada. No la apretó contra su pecho como quien protege una riqueza, sino como quien cuida una promesa. Antes de marcharse, volvió a arrodillarse. Señor, esto no es mío, esto viene de ti. Enséñame a no fallarte ahora que mis manos están llenas. El camino de regreso a casa se le hizo más largo que nunca, no por cansancio, sino por reflexión. Cada paso era una pregunta, cada pensamiento, una prueba. Al llegar, Mara notó algo distinto en su rostro. No era euforia, era reverencia. Elías colocó el bulto sobre la mesa de madera. Cuando lo abrió, el reflejo dorado iluminó el cuarto humilde. Mara llevó sus manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No gritó, no celebró, se arrodilló junto a él. Gracias, Dios, susurró. Gracias por no olvidarnos. Esa noche no durmieron. Hablaron del futuro, pero con temor santo. No soñaban con lujos, sino con propósito. Al amanecer, Elías tomó una decisión firme. No vendería aquella pepita en su propio pueblo. No permitiría que manos injustas tocaran lo que Dios había puesto en las suyas. Viajó a una ciudad lejana, donde el comercio era recto y las balanzas se respetaban. Cuando el comerciante vio la pieza, quedó sin palabras. Jamás había visto algo así. El valor era inmenso, suficiente para cambiar generaciones. Elías aceptó el trato sin regatear. Tomó el dinero con humildad. Y lo primero que hizo fue apartar lo prometido. Buscó viudas, buscó huérfanos, buscó familias olvidadas. No dio desde la abundancia, dio desde la obediencia. Con el resto, regresó a su pueblo. No levantó una mansión, no se vistió con ropas costosas. Abrió un pequeño local, sencillo, con una balanza justa colgada a la vista de todos. Un cartel decía: aquí se compra oro con honestidad y temor de Dios. Al principio, nadie creyó. Pensaron que era una farsa más. Pero Elías pagaba lo justo, nunca menos, nunca más. Pronto, los mineros comenzaron a llegar. Primero uno, luego dos, luego decenas. La noticia corrió como fuego. Mientras tanto, el negocio de Bruno empezó a vaciarse. Sus balanzas mentían, pero ya nadie quería escuchar mentiras. La ira lo consumía, la envidia le robaba el sueño. Un día, no pudo más y fue a buscar a Elías. ¿Ahora eres tú el próspero?, escupió con desprecio. ¿Qué hiciste? ¿Qué truco usaste? Elías lo miró sin rencor. Ninguno, solo creí cuando no tenía nada. Bruno quedó en silencio. Por primera vez, no tuvo palabras. Con los meses, la vida de Elías floreció. Sus hijos fueron a la escuela. Su casa se llenó de risas. Pero su corazón siguió siendo el mismo. Cada mañana oraba, cada noche agradecía, porque entendió algo que pocos comprenden. La prueba no es la escasez. La verdadera prueba es la abundancia. Y aún faltaba una última lección. Porque Dios no solo quería bendecir a Elías, quería probar su corazón una vez más. El pueblo había cambiado, no solo porque ahora había un comprador justo, sino porque la esperanza había vuelto a circular entre las calles de tierra. Donde antes se caminaba con miedo, ahora se caminaba con dignidad. Elías jamás permitió que su nuevo lugar lo elevara por encima de los demás. Seguía saludando a todos por su nombre, seguía cargando sacos, seguía escuchando historias. Cada moneda que pasaba por sus manos era tratada como una responsabilidad, no como un trofeo. Pero cuando todo parece estable, es cuando la fe vuelve a ser probada. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba los tejados, llegó un mensajero del gobierno regional. Traía documentos, sellos y una orden inesperada. Las nuevas leyes exigían permisos costosos, impuestos elevados y una regulación imposible para pequeños comerciantes. Muchos negocios cerrarían. Elías leyó el documento en silencio. Sabía que cumplirlo significaba entregar casi todo lo que había construido. No cumplirlo implicaba perderlo todo. Esa noche, no consultó con nadie, no hizo cálculos, se arrodilló. Señor, me diste cuando no tenía nada. Si hoy debo devolverlo todo, aquí está. Solo no permitas que mi corazón se endurezca. A la mañana siguiente, tomó una decisión que desconcertó a todos. Pagó lo que debía, cumplió la ley, sin quejas. El pueblo murmuraba, decían que estaba loco, que ningún hombre sabio haría eso. Pero Elías sabía algo que ellos no. Dios nunca pierde una inversión hecha con fe. Mientras tanto, Bruno observaba desde lejos. Había perdido casi todo. Su orgullo estaba quebrado, pero su corazón aún resistía. Una noche, tocó la puerta de Elías. No venía a comprar, no venía a discutir, venía a pedir ayuda. He fallado, dijo con la voz rota. Engañé, humillé y ahora no tengo nada. Elías lo miró largo rato. No vio al enemigo del pasado, vio a un hombre derrotado. Pasa, le dijo, siéntate. No habló de cuentas, no habló de errores. Oraron. Por primera vez, Bruno lloró. Con el tiempo, Elías le dio trabajo, no por lástima, por restauración.
Bruno aprendió a pesar el oro con manos limpias, aprendió que la justicia da menos ganancias rápidas, pero más paz duradera, y entonces, cuando nadie lo esperaba, llegó la mayor prueba. Una gran compañía minera ofreció comprar el negocio de Elías. Le ofrecían más dinero del que jamás había visto, pero exigían algo a cambio: reducir pagos a los mineros, cerrar el acceso a los pequeños, maximizar ganancias. Elías pidió tiempo. Esa noche, caminó hasta el río, el mismo río donde todo comenzó. Se arrodilló. Señor, si acepto esto, tendré más, pero otros tendrán menos. Y no fue para eso que me bendijiste. A la mañana siguiente, rechazó la oferta. El pueblo no lo podía creer, pero algo mayor ocurrió. Los mineros, unidos, formaron una cooperativa. Elías no fue dueño, fue guía. El modelo se replicó. Otras regiones escucharon. La justicia se multiplicó. Años después, cuando Elías envejeció, sus hijos continuaron su legado. No heredaron oro, heredaron valores. Y cuando finalmente partió, el pueblo no levantó estatuas, levantó historias, porque entendieron algo esencial. La fe no es pedir, es permanecer. Y el verdadero milagro nunca fue la pepita, fue el corazón que nunca cambió. El tiempo no se detuvo después de la partida de Elías. El pueblo siguió respirando, trabajando y soñando, pero algo había cambiado para siempre. La semilla que él sembró no murió con su ausencia, había echado raíces profundas. Sus hijos crecieron viendo justicia donde antes había abuso. Aprendieron que el oro no define el valor de un hombre, sino sus decisiones cuando nadie lo observa. El negocio siguió funcionando, no como una empresa, sino como una misión. Cada balanza seguía siendo revisada cada mañana, no por desconfianza, sino por reverencia. Bruno, ya con el cabello encanecido, se convirtió en uno de los pilares del lugar. No hablaba mucho de su pasado, pero su forma de tratar a los mineros decía más que 1000 disculpas. Había aprendido que la restauración no borra el ayer, pero transforma el mañana. Sin embargo, una nueva prueba llegó, silenciosa, como suelen llegar las más peligrosas. Una sequía golpeó la región, los ríos bajaron su caudal, el oro escaseó, los pequeños mineros comenzaron a llegar con las manos vacías y los ojos cargados de temor. El negocio empezó a resentirse, los gastos seguían, pero las entradas disminuían. Algunos sugirieron subir comisiones, otros, reducir pagos. Los hijos de Elías se miraron entre sí, recordaban las palabras de su padre: cuando todo falte, que nunca falte la fe. Decidieron algo que parecía una locura, mantuvieron los precios justos, incluso adelantaron ayuda a quienes no habían encontrado nada. Las reservas comenzaron a agotarse. Una noche, el hijo mayor salió al patio, miró el cielo y sintió el mismo peso que una vez sintió su padre. Señor, dijo, ahora entendemos lo que duele confiar sin ver. Si este es el final, danos fuerza para no traicionar lo que nos enseñaron. Mientras tanto, en otra región, una historia se estaba gestando. Un antiguo minero que había sido ayudado años atrás por Elías, ahora era dueño de tierras fértiles. Recordó quién le tendió la mano cuando nadie lo hizo. Reunió a otros hombres, organizó ayuda, y sin avisar, llegó al pueblo con provisiones, recursos y trabajo. No fue un milagro ruidoso, fue uno silencioso. La sequía terminó, los ríos volvieron a cantar. El pueblo entendió algo que antes no veía: la justicia crea círculos. Lo que se da con fe siempre regresa, aunque tome tiempo. Años después, una escuela fue levantada. No llevaba el nombre de Elías, llevaba un mensaje grabado en piedra: la fe que no se rinde transforma generaciones. Los niños aprendían allí no solo a leer y escribir, sino a vivir con principios. Cada historia contada llevaba el eco del hombre que creyó cuando no tenía nada. Un día, un niño preguntó: ¿dónde está Elías ahora? El maestro sonrió: en cada decisión justa, en cada mano que comparte, en cada corazón que no se vende, porque Elías entendió algo que pocos comprenden: la fe no termina cuando el milagro ocurre, ahí es cuando comienza la verdadera responsabilidad. Y así, la historia no cerró con una tumba ni con una fortuna, cerró con un legado. Los años siguieron su curso, como lo hace el río cuando nadie lo observa. El pueblo ya no era aquel lugar olvidado entre montañas, no porque fuera rico, sino porque había aprendido a vivir con propósito. Los hijos de Elías envejecieron, sus manos, alguna vez jóvenes, comenzaron a parecerse a las de su padre. Manos firmes, honestas, sin prisa por acumular. Cada decisión importante se tomaba con una sola pregunta en mente: ¿qué haría Elías? No por idolatría, por gratitud. Un día, el hijo menor encontró entre antiguos documentos una bolsa de tela gastada. Dentro no había oro, solo una pequeña piedra común y un papel amarillento. El escrito decía: si algún día lees esto, recuerda, el milagro no estuvo en lo que encontré bajo la roca,
sino en lo que Dios formó dentro de mí mientras esperaba. Aquellas palabras se compartieron en silencio, no hicieron ruido, pero tocaron cada corazón. Esa misma noche, el pueblo se reunió como pocas veces, no para celebrar, sino para agradecer. Uno a uno, los mineros contaron historias, relatos de hambre vencida, de dignidad recuperada, de manos levantadas cuando ya no quedaban fuerzas. Bruno, ya anciano, pidió la palabra. Yo fui injusto, dijo, creí que ganar más era vivir mejor. Pero aprendí que la paz pesa más que cualquier pepita. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elías me mostró que Dios no castiga primero, Dios espera. Esa noche no hubo discursos largos, solo silencio, un silencio lleno. Con el tiempo, el nombre de Elías dejó de ser pronunciado como historia y comenzó a vivirse como principio. Cuando un viajero preguntaba cómo ese lugar había cambiado tanto, la respuesta siempre era la misma: aquí aprendimos a creer sin ver. Años después, cuando el último de los que conoció a Elías partió, alguien preguntó si la historia debía contarse una vez más, y un niño respondió, sí, porque mientras alguien la escuche, Elías sigue vivo. Hoy, esta historia llega a ti, no para entretenerte, sino para recordarte algo esencial. Tal vez tú también estás esperando tu roca, tu respuesta, tu señal, y tal vez, como Elías, no sabes que mientras esperas, ya estás siendo transformado, porque Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde bien. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios Sigo creyendo, suscríbete para más relatos que fortalecen la fe y el alma. Gracias por quedarte hasta el final, que nunca falte esperanza en tu camino. Nos vemos en la próxima historia.